que es para que representantes del Grupo Navarra Antiacuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión nos informen sobre el mismo y sobre su afección a los ciudadanos europeos. Les voy a presentar a las personas que nos acompañan esta tarde, empezando por mi izquierda, por su derecha, José Ramón Mariño, David Marzo, Lur Gil y Fernando Sanz. Esta sesión de trabajo ha sido solicitada por Bildu, Aralar, Izquierda Ezquerra. Va a intervenir el señor Rubio, tiene la palabra para hacer la presentación de la solicitud. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Bienvenidos a las personas que hoy nos acompañan. Bueno, pues los grupos solicitantes venimos últimamente oyendo hablar sobre el Tratado de Libre Comercio, como se le suele decir, el de acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero es cierto que son unas negociaciones que a nuestro entender se están produciendo de forma cuanto menos opaca, por no decir oscura o a espaldas de la ciudadanía. Nos parecía interesante, bueno, pues que en sede parlamentaria se viese lo que hay detrás de todo este paquete normativo que parece ser que se está negociando. Digo parece ser porque no está nada claro. Nos pusimos de acuerdo, nos pusimos en contacto con la plataforma Navarra contra Antip, como se conoce a este acuerdo, y les invitamos a esta sesión de trabajo. Y bueno, como realmente lo que pretendíamos era que sean ellos los que nos expliquen qué hay detrás de todo esto, cómo nos va a afectar en el día a día, si es que llegase a aprobarse este acuerdo, pues sin más les cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Va a comenzar. Sí. Usted abra, levante. Sí. Buenas tardes. Yo soy José Ramón Mariño de ATAC y en primer lugar es agradecer la posibilidad de poder expresar aquí nuestra posición con respecto al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Como les imagino a todos al tanto de lo que supone y lo que es el tratado, simplemente voy a entrar una definición que la propia Comunidad Económica Europea en sus informes de su página web estableció como criterio general de lo que iba a ser esto. Y ellos dicen que tiene como objetivo eliminar barreras comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Se supone suprimir aranceles, normativas innecesarias, restricciones a la inversión y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre dos espacios. Eliminar esas barreras supondrá crecimiento económico, creación de empleo y disminución de precios. Y con esta definición se establece en unos estudios que al final analizaré con un poquito más de detalle que los beneficios del tratado para la Unión Europea estarían entre 69.000 y 120.000 millones de euros y para los Estados Unidos entre 49.500 y unos 95.000 millones de euros, con un incremento previsto de PIB para la Unión Europea del 0,5%. Bien, es cierto que estamos ante un tratado no convencional porque los aranceles en sí entre Estados Unidos y Europa son ya muy pequeños, con lo cual la reducción simplemente de los aranceles y de las tarifas arancelarias sería muy reducido y el beneficio sería muy escaso, sino que lo que realmente se pretende es la reducción de las llamadas barreras no arancelarias, que son las que verdaderamente limitan los beneficios de las grandes empresas. Y esto implica eliminar o rebajar normativas básicas que nos hemos dotado en materia social, medioambiental, seguridad alimentaria, protección de datos, regulaciones financieras, etcétera. En definitiva, modificando la realidad actual en la que nos encontramos. Aquí, y ya lo ha dicho el proponente, voy a hacer un pequeño inciso sobre la opacidad porque, teniendo en cuenta el alcance y la dimensión y la repercusión que sobre el conjunto de la ciudadanía tiene un tratado como este, sí sorprende un poco la opacidad con la que se está llevando. Las negociaciones, hombre, yo no sé si conceptos secretos se podía utilizar, pero sí desde luego son opacos. De hecho, incluso hay algunos documentos que se han hecho públicos en los que los negociadores europeos les garantizan a los negociadores norteamericanos que se va a mantener la confidencialidad de este proceso de negociación. O sea, cuando eso se plantea es porque algún tipo de interés hay al respecto.
De hecho, las negociaciones son a puerta cerrada y lo que se hace es al final de cada ronda, hace unos días finalizó la 7ª, al final de cada ronda se hace una rueda de prensa explicando un poco los aspectos que se han tratado. Claro, a mí me parece que es fundamental conocer todos los estudios, todas las recomendaciones, todas las propuestas, porque nosotros que preguntamos y queremos tener respuestas sobre si las predicciones que se plantean son fiables, si los beneficios supuestos van a recaer en el conjunto ciudadano, qué importancia va a tener en las familias y en las economías nacionales, si hay riesgo para la salud, para el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y como científico, yo creo que esto tendría que tener una respuesta desde esa perspectiva técnica y científica, es decir, plantear las tesis, plantear las antítesis y la síntesis, es decir, hacer un debate al respecto. Y esto no se está dando, y los visos que tiene es que no se va a dar, porque los negociadores desde luego están manteniendo el énfasis en mantener los debates en privado. De hecho, CETA, que es un acuerdo similar entre la Unión Europea y Canadá, acaba de publicarse el articulado, 1.600 páginas, que tiene el articulado de ese acuerdo, y ahora es cuando conocemos el acuerdo como tal. Antes lo que teníamos eran también filtraciones o aportaciones sesgadas, en el sentido de limitadas, que se nos hacían al conjunto de ciudadanos. Incluso la opacidad llega al nivel que la Defensora del Pueblo de la Comunidad Económica Europea acaba de abrir una pregunta y una consulta sobre la transparencia de las negociaciones. Y de hecho todavía hasta el 31 de octubre está su página web abierta para que se hagan las aportaciones que se estime conveniente respecto a la reclamación de información que se quiera hacer a la Comisión. Pero hasta la Defensora del Pueblo ha tenido que al respecto posicionarse y decir efectivamente la negociación es opaca y no hay información. Como mis compañeros van a hablar de algunos aspectos concretos que yo también tenía aquí puestos porque no sabía muy bien cómo se iba a articular la comparecencia, simplemente voy a comentar 3 aspectos que además desde ATAC nos interesan especialmente. Uno respecto al empleo, otro sobre la regulación financiera, una línea simple, y luego sobre los estudios que se han hecho de impacto económico del propio tratado. En fin, con respecto al empleo, claro, como he leído al principio en la Declaración de la Comunidad Económica Europea, se plantea siempre que el libre comercio lo que hace es crear empleo. Y eso ha sido, los economistas lo hemos estudiado siempre, desde pequeños, ese tipo de planteamiento de los modelos de equilibrio general, y se crea empleo. Pero es cierto que ya en los últimos años la propia literatura económica, la propia Organización Internacional de Trabajo, está demostrando en casos y empíricamente que no se da esa consecuencia. Comercio, creación de empleo automática, porque es verdad que aumentan los flujos comerciales, pero muchas veces la propia productividad de las empresas emergentes son las que compensan la creación de ese tipo de puestos de trabajo. Además, la propia Comisión, en las pocas cosas que ha comentado, sí ha hecho una reflexión sobre que se va a producir un desplazamiento prolongado importante de puestos de trabajo. Es verdad que la idea es que va a haber sectores que se van a ver muy afectados, pero que teóricamente se van a ver compensados por los sectores emergentes. Eso es lo que se llamaría una ecuación suma cero, o a poder ser ecuación con suma positiva. Bien, es cierto que estas previsiones son como muy optimistas y desde luego no recogen para nada los brutales costes de transformación de esos puestos de trabajo. La experiencia que tenemos, práctica que conocemos, es la del Tratado Estados Unidos-México-Canadá, que tiene también otro acrónimo, que se llama NAFTA, en la que también se hicieron afirmaciones de una creación sustancial de puestos de trabajo, hablamos de millones, y la práctica a día de hoy es que se han perdido más de 1 millón de puestos de trabajo. Eso sin evaluar la calidad de esos puestos de trabajo, porque no debemos de olvidar que los Estados Unidos no ha firmado, o sea, solo ha firmado 2 de las 8 normas fundamentales de la OIT sobre los puestos de trabajo, sobre la defensa de los trabajadores. 2 de 8 son las que ha firmado. También sabemos que cantidad de estados americanos tienen la legislación antisindical que se llama derecho a trabajar, no se pueden sindicar, no pueden hacer negociación colectiva, etcétera. Y como el tratado como tal plantea una, digamos, homologación de las normativas, claro, cuando uno homologa, ya sabemos cómo lo homologamos, al mínimo común denominador. Nunca vamos a subir sus homologaciones, sino vamos a bajar las nuestras. Con lo cual, la expectativa de creación de puestos de trabajo, la experiencia nos indica, en aquellos casos que hemos podido comprobar, que no se da, y desde luego la propia Comisión reconoce que ya veremos.
Voy corriendo porque me han dicho que tengo como 10 minutos. Con respecto a la regulación financiera, aquí se da un caso curioso, porque en general tenemos nosotros, los europeos, siempre normativas mucho más rigurosas que los americanos. En cambio, con respecto a la regulación financiera, no. Son ellos los que, derivado de la crisis, que por cierto la provocaron fundamentalmente ellos, en el año 2007, de los activos tóxicos, y después con la crisis de la titulización de la deuda y la crisis y la burbuja inmobiliaria, después con el sobreendeudamiento y ahora con la posible crisis que se avecina, que dicen que se avecina, de los bonos soberanos, ellos sí tienen una regulación bastante estricta, entre otras cosas la regla Volcker, que limita a la banca comercial a actuar en los sectores de riesgo, que establece asimismo limitaciones sobre el crecimiento de los bancos para que no funcione esta teoría, que aquí en Europa funciona muy bien, de que como soy muy grande no puedo quebrar, porque como soy tan grande todo el sistema financiero se cae si yo como banco quiebro, y este tipo de cosas. Afectaría a la tasa Tobin. Aquí nos sentimos nosotros especialmente afectados porque como ATAC fuimos los propulsores de la tasa Tobin. De hecho, ATAC surgió con esta propuesta de la tasa Tobin, que es la tasa de las transacciones financieras internacionales. Entonces, en principio sí parece, afirmación del Financial Times, que me imagino que tendrían fuentes fidedignas, que este asunto va a quedar fuera de la negociación. Es decir, los grandes capitales, el movimiento de capital, la gran banca parece que va a quedar fuera de la regulación del tratado. No se sabe todavía, pero parece ser que va a quedar fuera del tratado. Y ya termino, creo que me estoy ajustando bien al tiempo, con el impacto económico del tratado. Le voy a hacer una referencia a los estudios sobre los que se ha basado la Comunidad Económica Europea para ofrecer estas cifras que está ofreciendo, de los 100.000 millones, del 0,5% de crecimiento del Producto Interior Bruto, etcétera. Claro, fundamentalmente el resultado económico, como he dicho antes, el planteamiento se deriva de la supresión de las barreras no arancelarias. Entonces, eso, desde el punto de vista de la medición, los economistas, aunque tenemos modelos econométricos y todas estas cosas, es realmente complejo. Y es más, últimamente los que hacemos algo de economía matemática se nos acusa mucho de que nos sirve el modelo para hacer la teoría y no nos sirve para justificar la teoría. Y algo de razón sí se tiene al respecto. Entonces, considerando que se hagan las mediciones, que éstas se hagan bien, el diseño era ese, que hay un incremento del Producto Interior Bruto del 5%. Esto se hace con una medición y luego con el esquema general, lo que se llama el modelo de equilibrio general. Entonces, bien es cierto que en este análisis para nada se contemplan los costes que se incurren en la reducción de las barreras no arancelarias. Eso no se contempla. Podrán ser muchos o pocos, dependerá de los sectores, pero luego habría que haberlos cuantificado y el modelo como tal no lo recoge. En segundo lugar, el estudio es un estudio estático, puramente estático. Es decir, es lo que da hasta ahora la ciencia. Nosotros nos llamamos ciencia, pero realmente somos una ciencia social. Y entonces aplicamos las matemáticas, pero bueno, dan lo que dan de sí. Entonces, es estático y fundamentalmente se centra en la oferta. Y nosotros entendemos que esto no refleja realmente la realidad económica de manera adecuada. Claro, el estudio plantea, que es un esquema convencional, no es que sea nada especialmente raro. Bajan las barreras, entonces bajan los precios para las empresas, hay mayor competencia vía facilidad de acceso al mercado porque tienen menos costes, por lo tanto, mayor productividad. Y si hay mayor productividad, hay mayor riqueza para los consumidores y para los empresarios. Y por lo tanto, a su vez, se incrementa la demanda. El círculo se cierra. Perfecto. Claro, la única cuestión es que esto parte de un supuesto que se ha puesto muy de moda ahora, lo del homo economicus, es decir, que todas las decisiones que se toman son racionales, que las actividades en los mercados libres automáticamente producen ese equilibrio óptimo. Ese es el modelo de trabajo, porque hay que usar un modelo para ello. Pero claro, si esto fuese exactamente así, tampoco habría paro, porque el modelo cumpliría. Y tampoco ningún experto de los mercados financieros cometería errores en los cálculos, porque sería perfecto, equilibrio general, aplico las modificaciones y sale. Como eso ya sabemos que no es así, las predicciones, que pueden ser, yo no niego tajantemente que las predicciones, cuando viésemos la realidad, fuesen así, pero desde luego no se pueden plantear como que realmente van a ser. Y la experiencia nos indica que habitualmente todo este tipo de planteamientos, cuando ex post se analizan, desde luego no se corresponden para nada con los diseños iniciales. Claro,
para hacer, a su vez, este modelo parte eso, de que ha habido que ceder en liberalizar los sectores de interés público, salud, transportes, etcétera, y a su vez, y esto ya es una cuestión tangencial que alguno abordará, que es la protección de los inversores en la famosa normativa de controversias Estado inversor, que eso es un arma tremendamente peligrosa, especialmente para los decisores políticos. Y termino ya con un apunte final. Este 5%, ¿es realmente un plan de estímulo económico efectivo para Europa? Este crecimiento del 0,5% del PIB. Porque hay que entender que el planteamiento de este crecimiento está basado en que se produce la reducción arancelaria en un 100%, que se produce la reducción de las barreras arancelarias en un 50% y que se produce una política de expansión de la contratación pública a su vez de otro 50%. Si bajamos esta expectativa a un 98% de reducción, a un 10% de reducción de barreras no arancelarias y a un 25% de expansión de la contratación pública, entonces el incremento que se deriva del PIB sería del 0,27 a 10 años. Es decir, estamos hablando del 0,027% anual. ¿Este hipotético crecimiento de PIB justifica las cesiones de todo tipo que se hacen en el resto? Esa es la pregunta que queda en el aire. Europa lo que realmente necesita es fomentar la demanda interna y, desde luego, modificar los desequilibrios estructurales que se dan dentro de la propia Unidad Económica Europea. Ahí sí que seguramente habría una solución. Gracias. Muy bien, gracias a usted, señor Mariño. Pues ha estado casi 15 minutos de los 20 que tienen para los 4, pero bueno, por tanto les pido ya brevedad, que seguro que lo van a hacer a los restantes. Señor Sanz. Hola, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Mi exposición, dado el tiempo que nos queda, va a ser muy breve y no va a ser tan técnica, sino va a ser la de alguien afectado por las privatizaciones que se han llevado a cabo, externalizaciones, las privatizaciones que se han llevado a cabo en el Servicio Navarro de Salud. Soy Fernando Sanz y trabajaba en las cocinas del hospital. Por restricciones de tiempo no voy a hablar de todo el proceso de todo lo que tenía preparado. Lo que sí les voy a decir es que, desde luego, la privatización no es la solución, porque no es porque lo diga yo, sino porque las razones económicas aducidas por el gobierno eran falsas. La Cámara de Comptos nos ha dado la razón varias veces. La calidad de la comida iba a caer en picado, eso es lo que dijimos. Los usuarios del servicio del complejo hospitalario. Señor Sanz, que es para el acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión. Sí. Si puede ir a la cuestión, le agradecería. Muy bien. Vale, muy bien. Señor presidente, precisamente está hablando de las consecuencias que va a traer ese tratado. Señor Rubio, perdone, pero no solicito no tiene que la deje hablar palabra. porque no es habitual. No, le llamo a la cuestión por el tema de la reunión de hoy. Vale, pero tiene mucho que ver. Bueno, pues el desastre de las cocinas hospitalarias y ahora, a ver, un momento. Bueno, las aseguradoras privadas ahora encargándose de las bajas son el inicio de lo que va a pasar. Con este acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión nos dirigimos a un modelo, como por lo menos en sanitario, como el de Estados Unidos, que es un ejemplo claro de mala gestión, despilfarro y vampirización del sector público por la iniciativa privada. Los beneficios del acuerdo serán para las grandes empresas transnacionales. Según la Comunidad Europea, la barrera comercial más importante no son los aranceles que se pagan en la aduana, sino los obstáculos detrás de las fronteras, tales como las diferentes normas ambientales y de seguridad. El objetivo de este pacto comercial es reducir los costes y retrasos innecesarios para las corporaciones. Nos encontraremos con una dura ley de propiedad intelectual que restringirá el acceso de los pacientes, especialmente de los crónicos, a los medicamentos genéricos, o a que empresas farmacéuticas de servicios hospitalarios puedan impugnar legalmente las políticas públicas de salud, el ISDS,
que es la normativa de controversia Estado-inversor. Esto llevará a que los parlamentos regionales y los nacionales, los parlamentos nacionales y los regionales, como este mismo Parlamento, se transformen en títeres de las corporaciones y pierdan su soberanía. Punto. Arratsalde. Yo voy a hacer mi intervención en euskera, que es mi lengua materna. Entonces, 1984ko urtarrilaren bata, Txiapaseko zapatista indigenak altxatu egin ziren Kanada, Estatu Batuak eta Mexikoren arteko merkataritza askearen ituna indarrean jarri zen egun berean. Akordio horrek 3 herrialden arteko inbertsio eta merkataritza irizpideak zehazten zituen. Herrien eta bereziki jatorrizko herri indigenen subirautzaren gainetik pasatuz. Zeinen mesedetan, nola ez Estatu Batuen eta bere transnazionalen mesedetan. Gainontzeko herri titeren gainetik botere ekonomikoaren interesak ezarriz. Ultraliberalismo honen ondorioak garbiak dira. Nekazaritza bezalako sektore garrantzitsuen suntsipena. Langileon eskubideen eta bizi kalitatearen suntsipena. Hau dena enpresa gutxi batzuen arrakasteren mesedetan. Gaur, honelako akordioetan beti presente dauden Estatu Batuak eta Europar Batasunak inoiz egin den merkataritza askeko eta inbertsioak liberalizatzeko akordiorik handienan negoziatzen ari dira. Izkutuan, herritarroi informazioa galaraziz. Estatu Batuetako interesei men eginez. Estatu Batuek gobernu titereak dauzkate helburu, bere mundu mailako hegemonia mantentzeko. Bai aldebiko akordioekin, Kolonbian, Mexikon, Perun, Israelen, Saudi Arabian eta abar egin bezala, edo inbasio militar zuzen edo zeharkakoekin. Honen adibide, Chile, Bolivia edo Argentinako diktaduretan izan zuen parte hartzea, edo Irak, Afganistan, Libia, Siria edo Ukrainian izan duten esku hartzea. Estatu Batuen ekonomia eredua herrien soberaniaren aurka indarrez ezartzeko. Herrien soberania gehien urratu duen estatua izan dira Estatu Batuak. Eta Europar Batasuneko herrien soberaniaren gainetik transnazionalei indar gehiago emango dien akordio bat nahi digute ezarri. Produktuen kalitateari, langileon langabizia eta prekarietateari eta ingurugiroari eraso egingo diona. Besteak beste, frakina eta produktu transgenikoak ahalbidetuz. Europar Batasunean ez, baina Estatu Batuetan onartuak diren praktikak. Eta gauza objektiboa da, herrien subirautzaren aurkakoa erasoa izango dela. Parlamentuen eskumenak ezabatuak izango baitira, sortuko den erregulazio kontseiluaren bidez. Gure lurraren, Nafarroako produktuen eta nafartarron biziraupena babestu nahi badugu, ezin dugu tip akordioa esartzen utzi. Ez da jada interes edo ideologio kontua, azkenean biziraupen kontua da. Eskerrik asko. Os voy a contar en qué podría afectar el TTIP de aprobarse a la energía y en concreto al fracking. Recordad que en Navarra hay 2 permisos solicitados no concedidos, Pegaso y Quimera de este a oeste, y uno concedido en la Ribera, Aquiles, más 2 más que vienen de Álava y de La Rioja, Ranenara y Ebroe. O sea que el fracking es de actualidad y ahora os voy a contar un poco en qué podría afectar el TTIP a estas regulaciones. Recordad también que en marzo del 2013 se instó al gobierno a declarar Navarra libre de fractura hidráulica, a la que solo se opuso PPN, y se sacó una ley en octubre del 2013 que prohíbe directamente la fractura hidráulica en Navarra. Si es verdad que se recurrió al Tribunal Constitucional y ahora mismo está suspendida. También hay varios municipios que se han declarado municipios libres de fracking y realmente hay una oposición bastante grande de la gente a la fractura hidráulica, cosa que reconoce la propia industria como barrera a su implantación. De los 2 mecanismos que se quieren poner en práctica con el TTIP, el Consejo de Cooperación Reguladora, un filtro previo a la legislación que hagan estados, comunidades y ayuntamientos,
me voy a centrar en el siguiente, que es el tribunal, ¿no? El ISD, el resolución de controversias, que un poco lo que busca es crujir cualquier ley que les impida hacer negocio. Para eso me voy a centrar un poco en dónde se ha desarrollado el fracking en Estados Unidos en la última década. Ahora mismo, si Estados Unidos quiere exportar hidrocarburos, tiene que firmarlo la presidencia del gobierno. O sea, Obama tiene que firmar la exportación. Esto es una traba comercial. Entonces, bueno, pues las empresas europeas pueden requerir eliminar esa traba comercial y, a cambio, las empresas americanas pueden crujir cualquier ley que regule el fracking. Voy a citar al ministro de Industria, que dice que si hay posibilidad de explotar el fracking en gas o en petróleo, se hará siempre con las garantías medioambientales. Como hemos dicho que el TTIP de salir adelante va a igualar por abajo cualquier legislación, sí que os voy a comentar un poco cómo se ha desarrollado el fracking en Estados Unidos. Básicamente, hay una excepción, la excepción Halliburton del 2005, que tiene el nombre de una petrolera, que exime a cualquier empresa de fracking de cumplir cualquier ley relacionada con el agua, con los ríos, con la calidad del aire, y no tiene competencias la EPA, la Agencia Medioambiental, de investigar o regular esas actividades. O sea, es decir, pueden hacer lo que quieran, básicamente. Hay que recordar que aquí en Europa existe el principio de precaución y el REACH, un tema de sustancias químicas. Así como en Estados Unidos no publican la lista de sustancias químicas que inyectan en la fractura hidráulica, aquí sería obligatorio. Pero bueno, vemos un poco que la legislación estadounidense, que es a la que se nos igualaría, es un poco menos restrictiva. Voy muy rápido, hay que recordar también que el objetivo, esto es una suposición, pero vamos, en algún otro acuerdo parecido a este, de misma naturaleza, hay que recordar que la compañía Lone Pine Resources ha demandado a Canadá y le exige $250 millones canadienses, que son parecidos a los estadounidenses, por prohibir el fracking en Quebec. Es decir, podríamos encontrarnos con que una compañía estadounidense demande a Navarra por no permitir el fracking en su territorio. Y hay que recordar también que las compañías que han desarrollado el fracking en Estados Unidos han perdido literalmente hasta la camisa, porque no es una actividad económicamente viable. Y una fuente de recuperación de ingresos perfecta podría ser demandar uno detrás del otro a cualquiera que intente regular el fracking. No tanto para desarrollarlo, sino para cobrar la indemnización. Sí que, acabo ya y espero que estéis informados sobre el TTIP, y si no lo estáis, que preguntéis a vuestros grupos europeos. Y ya sabéis lo que dicen, ¿no? Que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Bien, muchas gracias. Comenzamos un turno de portavoces. Iniciando el mismo, el señor Rubio, por parte de Bildu. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Verdaderamente han quedado satisfechas nuestras expectativas, ¿no? Pretendíamos que en sede parlamentaria se oyese, un esbozo de lo que puede suponer la aprobación de este tratado. Desde luego nuestro grupo, lo que hemos oído ya lo conocíamos y conocemos bastante más, no nos gusta, y desde luego allá donde estemos, aquí en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo, vamos a hacer todo lo posible por parar este atropello. Entendemos que con esto se rompería definitivamente el frágil equilibrio que existe entre el capital y las personas, ¿no? Se atentaría gravemente contra el bienestar de las mayorías, se pasaría por encima de derechos medioambientales, alteraría profundamente las reglas del juego que en Europa que en Europa históricamente han existido y de las cuales nos hemos ido dotando, y toda esa estructura político-jurídica saltaría por los aires, primando sola y exclusivamente el ánimo de lucro de las transnacionales. Nos parece grave, precisamente en unos momentos en los que la ciudadanía está pidiendo que sea la política la que mande y no la economía, ¿no? Nos parece que esto es precisamente lo contrario a lo que nos exigen los ciudadanos todos los días, ¿no? Por así decirlo, es pisar el acelerador del capitalismo hacia un futuro, cuanto menos incierto para nuestro planeta. Nos preocupa lo que hemos oído, nos preocupa lo que se está oyendo. Sí que,
nos quedan algunas dudas, porque se ha llegado a decir hasta lo que vamos a ganar cada ciudadano. Se ha puesto una cifra. ¿Cómo se calcula eso? Yo he oído que voy a ser 500 y pico euros más rico si se aprueba este tratado. O sea, eso es muy fácil decirlo, pero ¿de dónde sacan las transnacionales o los que nos están vendiendo este tratado, las bonanzas de este tratado, de dónde lo sacan? También es cierto que hay opacidad, que hoy en día la mayor parte de la población, de los ciudadanos y ciudadanas navarros, no saben lo que es. ¿Cómo nos hemos enterado? ¿Cómo se filtran noticias? ¿Hay filtraciones? ¿No hay filtraciones? Creo que vamos por la 7ª ronda de negociaciones. O sea, ¿de dónde llega la información que tenemos? Y luego sí que me preocupa, porque es algo que está todos los días en esta Cámara, día sí y día no, el tema de los costos de la sanidad. En Navarra está... ya se ha hecho hincapié sobre algunos, se ha dicho que algunas alusiones a la Cámara de Comptos, algunos informes de la Cámara de Comptos, ¿nos van a igualar a la sanidad en Estados Unidos? O sea, tenemos datos de qué pasa en Estados Unidos, porque lo que se sabe de la sanidad, del sistema sanitario de Estados Unidos, pues desde luego no es nada alentador. Y si nos dicen que ese es el futuro, y ese es el futuro que parece que se quiere para la sanidad navarra, pues desde luego nos preocupa. Sin más, pues muchas gracias a la plataforma contra el acuerdo. Saben que pueden contar con EH Bildu, con Bildu Nafarroa, y que que el día 11, el sábado, estaremos con ustedes en la calle también denunciando lo mismo que denunciamos aquí en esta institución, en los parlamentos, este tratado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Rubio. Por parte de Aralar, señor Longas, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Mariño, Marzo, Gilisaz, Rachaldeón, gracias por estar aquí, por las explicaciones que nos han dado. Yo le diría al señor Rubio que Estados Unidos es seguramente el país que más gasta en sanidad del mundo. Lo que pasa es que también es seguramente el país que tiene la sanidad más ineficiente del mundo. O sea que lo digo porque a veces es cierto que se va a modelos como ese o como el británico en Margaret Thatcher, y en parte es una de las razones que están detrás de este acuerdo, pero pues no nos van a llevar a mejorar, sino a empeorar. Bien, yo quisiera antes matizar una cosa, y es que da la impresión de que hay una oposición al comercio internacional per se, al margen de las teorías sobre el comercio internacional que, en fin, están sometidas a intensa discusión. El comercio internacional es necesario, sobre todo en ámbitos pequeños. Desde luego nuestra sociedad no sería igual, para bien o para mal, sin ningún tipo de comercio, ¿no? Dicho lo cual, claro, ya se ha apuntado y se ha hecho referencia a los estudios que se han hecho fundamentalmente para justificar este tratado. Dicho lo cual, digo, durante muchos años, prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se han estado reduciendo las barreras arancelarias. ¿Y qué es lo que queda entre países ricos? Pues lo que se llama barreras no arancelarias. Pero barreras no arancelarias se suelen confundir y se meten en el mismo saco que lo que son regulaciones de salud pública, de seguridad en el consumo, por ejemplo, regulaciones ambientales. Claro, si llamamos regulación barrera no arancelaria a una medida que prohíbe alimentar con hormonas al ganado vacuno, pues ya tenemos la vía libre para ir despejando obstáculos. O si llamamos barreras no arancelarias a una normativa que impide que los juguetes tengan determinadas características o que sean recubiertos con determinadas sustancias que son tóxicas, pues ya tenemos la excusa para abrir completamente, por ejemplo, pongo dos ejemplos que son muy típicos, el mercado de la importación de juguetes de determinados países producidos sin ningún tipo de controles, ¿no? Y esa es la cuestión de fondo. Por eso es tan complejo esto, todo este tratado, por eso son tan complejas las negociaciones.
yo creo que por eso se han llevado de la manera en que se han llevado. Ojo que la presión que está habiendo en Europa ya está haciendo recular. Se ha comentado que hay algunos aspectos que parece que se van a dejar al margen. Incluso es curioso cómo la propia misión de los Estados Unidos ante la Unión Europea pues se está esforzando mucho en intentar contrarrestar los argumentos que se hacen contra este acuerdo. Eso es significativo porque indica que la opinión pública y los movimientos políticos, los partidos, etcétera, pues tienen también alguna capacidad de acción, incluso en ese monstruo burocrático que es la Unión Europea. Se nos ha dicho, y es cierto, porque incluso estos estudios mercenarios, el estudio fundamental, que es el del CPR, pues al final concluye que los beneficios son ridículos, son minúsculos. ¿Qué significa eso? Pues como ocurre tantas veces en economía, que las cosas no se hacen por los beneficios. Los beneficios son ridículos, pero hay beneficiarios conscientes y concretos, y grandes beneficiarios. Y eso es lo que explica la manera en que se están haciendo las cosas y que se impulse contra viento y marea, cuando seguramente, si las estimaciones son esas, pues seguramente el resultado final será un perjuicio colectivo. Lo que pasa es que, insisto, hay beneficiarios concretos que son conscientes de que lo son y que tienen una enorme capacidad para influir en la acción de los gobiernos. Y en este sentido, dos cosas ya para terminar. Dos cosas que me parecen particularmente preocupantes, aparte de las que ya se han mencionado en cuanto a regulaciones, pues por ejemplo, ambientales, de salud, etcétera. Uno de ellos es el tema de la inversión. Es un acuerdo de comercio e inversión. Los estudios que se han hecho de impacto afectan a la inversión directa, pero el tratado, por lo que se sabe, va a afectar también a la inversión financiera. Es decir, todo ese movimiento para regular los movimientos de capital que surgió a raíz de la crisis de 2008, termino, señor presidente, pues no solo ha caído en saco roto, sino que además volvemos otra vez en el sentido opuesto a generar más burbujas, y el mecanismo de resolución de disputas, el gobierno británico encargó a la London School of Economics un informe sobre el tema que es enormemente crítico, porque estos mecanismos exacerban las disputas de las empresas contra los gobiernos, contribuyen a dejar en nada las legislaciones de los países, y además es enormemente caro, ya empezando por los propios costes legales, ¿no? Es decir, hay opacidad, no están claros los beneficios, y sin embargo nos podemos encontrar, salvo que esa acción que ya se va viendo que empieza a ser efectiva, pues tenga más intensidad, pues nos podemos encontrar con unos acuerdos que realmente a nivel colectivo pues no nos aporten nada. En ese sentido, pues es de agradecer que haya movimientos ciudadanos en esa dirección, por lo menos para aclarar las cosas. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor Nuin. Por parte izquierda tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, nosotros también agradecer pues la información que se nos ha trasladado por parte de las personas del Grupo Navarro Antiacuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión, y además de agradecer, pues compartir por parte de nuestro grupo la enorme preocupación por lo que creemos que puede ser un acuerdo de enorme trascendencia y de enorme gravedad. Esto hay que decirlo todo con un poco de prudencia, porque la propia opacidad con la que se llevan las negociaciones y con la que se lleva este proceso hace difícil conocer o saber cuál va a ser el alcance exacto, caso de concretarse y de aprobarse, de este tratado. Pero en principio lo que asoma del mismo es muy grave y es muy preocupante en nuestra opinión. En fin, estamos en definitiva, o podemos estar ante un intento de que la ley, la norma democrática, la regulación democrática en materias tan sensibles como, en fin, lo que se ha dicho aquí, en materias laborales, materias medioambientales, materias de seguridad alimentaria, ceda la prioridad o ceda el paso o ceda la preeminencia al poder o al poder de decisión
de otros agentes que no son democráticos, que tienen sus intereses pero que no tienen ninguna legitimidad democrática, como las transnacionales o las empresas multinacionales. Es decir, una norma legitimada, democrática, cede preeminencia, cede prioridad frente a un interés muy fuerte, muy poderoso, pero desde luego que no es general ni que es democrático. Porque esto no es en principio un acuerdo de rebaja comercial, de aranceles más, sino que en el fondo podemos estar ante esto. Lo cual es coherente con lo que viene sucediendo. Al fin y al cabo, en fin, desde que comenzó la actual crisis económica en el año 2007, pues se está produciendo en diferentes fases y con diferentes intensidades este asalto, una especie de asalto de los poderes económicos a la democracia y a los derechos sociales, laborales, etcétera. Se está produciendo a todos los niveles, lo estamos viendo en Navarra, y lo estamos viendo en el Estado español, y lo estamos viendo en Europa, y se ve a nivel global también, que ha sucedido en Europa, precisamente en la gestión de esta crisis. Pues en fin, que lo que conocemos como la Troika ha mandado mucho más que la democracia. Es que ha llegado a quitar y poner gobiernos. En fin, y en este marco se entiende decisiones como estas o asaltos como estos. En fin, dicho en un lenguaje de la izquierda clásica, aunque a veces no está de moda, ¿no? La forma de salir de esta enésima crisis del capitalismo, pues es aumentar la explotación y la depauperación de personas y del planeta hasta donde sea necesario. La forma de restablecer el equilibrio del sistema para que funcione y siga funcionando. Bien, veremos hasta dónde se va en esto, en este tratado, porque como se ha dicho aquí, la opacidad y el oscurantismo pues nos impiden conocer exactamente hasta dónde se quiere llegar. Pero desde luego apunta muy mal lo que se va conociendo. El tema del tribunal o los tribunales que se crean en el tratado para que estas grandes, en fin, corporaciones económicas pues puedan poner de rodillas a los poderes democráticos que teóricamente tienen capacidad de regular, de establecer normas regulatorias que protejan, en fin, intereses o personas, mediante regulaciones sociales, medioambientales, laborales, etcétera, pero aquí aparece la posibilidad de que te demanden, te obliguen a indemnizar, etcétera, simplemente por hacer normativa, en fin, en base a tu soberanía democrática, ¿no? Bueno, digo que como apunta esto muy mal, todo lo que sea movilizarse y todo lo que sea empezar a moverse la sociedad para primero exigir transparencia, exigir conocimiento, fuera opacidad y luego parar estas decisiones y estas medidas que apuntan a un modelo de sociedad, desde luego, que va a ser mucho peor que otros que hemos conocido, pues todo lo que sea movilizarse y luchar a nosotros nos parece perfecto y por eso, bueno, pues precisamente nos parece muy bien pues sesiones de trabajo, en fin, encuentros como este hoy en el Parlamento o como el que el viernes también ATAC de Navarra ha organizado también en Navarra, ¿no? Donde vamos a contar precisamente con 2 eurodiputados, uno de H. Bildu y otro de Izquierda Unida, aquí en Pamplona el viernes para hablar del tratado transatlántico de comercio e inversión. Bueno, pues todo eso yo creo que viene muy bien, creemos nosotros que viene muy bien para ir tomando conciencia de lo que puede significar esto y para ir tomando cartas en el asunto. Muchas gracias, señor Nuin. Por parte del Grupo Parlamentario Socialistas de Navarra, señor Caro. Sí, muchas gracias, señor presidente. Gracias también a los distintos representantes de ATAC por habernos planteado, al menos como debate, pues lo que está pasando y lo que puede llevar a pasar en relación con estos tratados internacionales que, bueno, yo creo que tienen un calado de grandísima profundidad y en la medida en que todavía estemos a tiempo de reaccionar y de hacer que las instituciones de nuestro país y las instituciones europeas reaccionen defendiendo los intereses sobre todo de los ciudadanos de a pie, pues todas las acciones que vayan en esa dirección serán bienvenidas. En ese sentido, yo simplemente quiero decirles que en cierta medida el Parlamento de Navarra es un lugar apropiado para poder debatir, un foco más donde generar el debate necesario, y en ese sentido yo creo que la iniciativa es oportuna, pero también es verdad que el Parlamento de Navarra, en lo que a decisiones se refiere, pues tiene las limitaciones que tiene y por tanto yo creo que el debate trasciende a las posibilidades del propio Parlamento de Navarra. No obstante,
allí donde los grupos representados en el Parlamento de Navarra tenemos la posibilidad de trasladar determinados mensajes a los compañeros que en el Congreso de los Diputados pues pueden profundizar más en el debate, pues desde luego que trataremos de hacerles llegar un mensaje claro, ¿no? Y en ese sentido el mensaje yo lo resumo de la siguiente manera: si el objetivo que ustedes persiguen y el que perseguimos nosotros es evitar que las grandes multinacionales o empresas transnacionales, llámenlas como quieran, campen a sus anchas independientemente del lugar geográfico del que se trate, pues desde luego nosotros estamos en disposición de evitar que eso pueda ser así, porque efectivamente estarían invadiendo y en definitiva quitando legitimidad a los propios estados que tienen la capacidad, la han tenido hasta ahora y espero que sigamos teniéndola, de poder dictar sus normas, de poder firmar sus respectivos tratados en función de sus intereses económicos, y por tanto estamos en ese sentido en plena sintonía, ¿no? Como digo, si el objetivo es impedir que esas transnacionales o empresas multinacionales y esos lobbies de poder, que al final hablamos de lobbies de poder, pues campen a sus anchas y puedan hacer lo que quieran, da igual que se trate de un país como la India o como bueno, cualquiera que puedan poner ejemplo, o España mismo, ¿no? El caso del fracking me parece que es un ejemplo bien traído, aunque yo creo que en ese sentido la Cámara Navarra ya ha dicho lo que tenía que decir y mayoritariamente ha aprobado una ley que por desgracia ha sido recurrida, y no sé si ese recurso forma parte ya de la influencia que pueden estar teniendo esos lobbies de poder. A mí me gustaría pensar que no, pero al final, según uno va pues analizando y estudiando de dónde vienen las distintas empresas interesadas en utilizar esa determinada técnica, pues se va dando cuenta de que efectivamente podemos estar ya abriendo las puertas a que determinados lobbies acaben imponiendo determinadas normas que nada tienen que ver con los intereses mayoritarios de una comunidad como la Navarra o de otras comunidades autónomas como Asturias u otras que han aprobado también leyes en ese sentido. En definitiva, yo creo que la globalización tiene sus riesgos. Este es uno de los riesgos de la globalización y nosotros apostamos por una globalización democrática o una democratización global de todos los países para que en todos los países se tengan los derechos fundamentales como para que no pueda haber competencias desleales, porque al final estamos hablando de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y por tanto preferimos esa democratización global a una globalización de las injusticias y una globalización que acabe fijando solo y exclusivamente los intereses de los grandes frente a los intereses de los ciudadanos, que como digo están al final de la cadena y por tanto yo creo que son los intereses de los ciudadanos los que tenemos que acabar defendiendo. En definitiva, es un debate francamente interesante, ha estado siempre en la palestra. Las barreras arancelarias han sido siempre objeto de controversia. Por un lado, quienes defienden la supresión total de barreras porque de ese modo parece que se beneficiarían determinados países o nos beneficiaríamos, pero por otro lado está el punto de vista de aquellos sectores que inmediatamente que surge el debate o que se actualiza el debate, pues vienen a reclamar la necesidad de barreras para evitar competencias desleales pues en sectores como los que ya se han mencionado por parte de otros portavoces. En definitiva, insisto, si el objetivo es frenar el ansia sin fin de determinados lobbies de poder, pues yo creo que la iniciativa es oportuna, el llamamiento es oportuno y en la medida de nuestras posibilidades responderemos a esa demanda y con esos criterios que ustedes han puesto encima de la mesa. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Caro. Señora Beltrán, por el Grupo Parlamentario Populares de Navarra, tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a los representantes del Grupo Navarra Antiacuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión. Bueno, pues se pueden imaginar que mi postura frente al resto de los grupos pues va a ser diferente y fundamentalmente porque yo lo que les he oído a ustedes y también le acabo de oír hoy ahora mismo al señor Caro, pues no acabo de entender aquí bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de que este acuerdo transatlántico están los lobos de los grandes grupos de presión, los malísimos lobbies, las grandes empresas que nos van a comer a todos, con una visión apocalíptica y a mi juicio también reduccionista, como hemos podido oír en alguna de las intervenciones, o bien estamos hablando de un acuerdo de progreso, porque yo me sumo a esta segunda parte.
me sumo a que puede haber empresas efectivamente contra las que yo también lucharía, que se quieran apoderar de lo que no les corresponde y hacer daño a grupos más pequeños, incluso a pymes y a sectores más débiles. Claro que sí, en esa lucha estamos todos. Pero es que aquí estamos hablando de progreso. Aquí estamos hablando de un acuerdo que en principio va a crear puestos de trabajo. Es que usted lo ha dicho, que previsiblemente va a crear puestos de trabajo. Es que se niegan, aunque hubiese solo un puesto de trabajo que creasen, este acuerdo transatlántico. Porque eso no han dicho nada. Es que usted le ha oído decir muchas cosas, pero al final daba cierta credibilidad a todas las previsiones que había con respecto al incremento del Producto Interior Bruto, con respecto también a la creación de empleo, 140.000 puestos de trabajo para España, 2 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea. Aunque estuviesen muy lejos esas cifras, aunque fuesen 5, ¿es poco? ¿O de qué estamos aquí hablando? De progreso, de creación de empleo, de ruptura de barreras arancelarias que llevan consigo que las pymes puedan exportar más y con mayor facilidad, que sean empresas más competitivas. ¿Conocen un tratado de libre comercio recientemente aprobado con Corea? Pues eso no saben lo que ha facilitado en la agricultura la comercialización de productos españoles. Mucho, muchísimo. Y ha creado puestos de trabajo. Y ha creado también que empresas que antes no exportaban la hayan podido hacer. ¿Por qué no exportaban esas pymes? Pues porque eran tantas las barreras arancelarias, tanta la burocracia que llevaban consigo, que les dificultaba tanto el día a día al ser empresas pequeñas que preferían no hacerlo. Y este tratado, que no es simplemente un tratado de libre comercio, que es mucho más, es lo que pretende. Por lo tanto, yo hablo de futuro, yo hablo de progreso. Y ustedes, yo no sé si ustedes todos o no, por lo menos algunos que quieren hacer ver aquí que en este tratado están las brujas y los demonios de los lobbies, pues vamos a pensar que no. Y si los hay, pues vamos a intentar atajarlos, pero vamos a quedarnos con lo positivo de las cosas y el progreso que puede llevar consigo este tratado. Con respecto al fracking, bueno, pues le quiero decir que efectivamente esta Cámara aprobó que Navarra fuese territorio libre de fracking, pero les recuerdo que el Gobierno de España es del Partido Popular, al que han votado 10 millones de españoles, y que ese Gobierno decide que el fracking se va a hacer en España, les parezca bien o les parezca mal, y que como es un acuerdo que supera las decisiones de este Parlamento y que son leyes de rango superior, por lo tanto, eso será lo que deba ser, y también es progreso y no perversidades ni historias negativas como muchos de ustedes nos quieren hacer creer. Por lo tanto, con respecto a lo que ustedes han dicho, destrucción de la agricultura, nada, de nada, de nada. Es que no es cierto. Pregúntenles a los agricultores, los que han estado ahora con el Tratado de Libre Comercio de Corea. Es que habrán preguntado a 4. Pero es que la mayoría, a los que yo conozco, y son pequeñas empresas y microempresas, están encantados de poder vender sin aranceles y con mucha mayor comodidad. Por lo tanto, vemos las cosas desde diferentes puntos de vista. Por supuesto, ustedes tienen todo el derecho y seguramente muchas razones para pensar así y explicarlo así, pero también dejen explicarnos a quienes vemos en esto progreso y crecimiento y no lobos y apocalipsis como ustedes nos han traído. Gracias. Muchas gracias, señora Beltrán. Y ya finalmente de esta ronda de portavoces, el señor Ayerdi, de los parlamentarios no adscritos, tiene la palabra. Eskerrik asko, presidente jauna, eta eskerrik asko baita ere guztioi etortzeagatik. Bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por las aportaciones, por lo que nos habéis contado. La verdad es que a mí todas estas cuestiones me llevan a una reflexión, lo importante que es Europa, ¿no? Es decir, hace poco hemos vivido unas elecciones europeas, las hemos visto pasar un poco de rondón, y sin embargo hoy estamos viendo aquí la trascendencia que tiene cada vez más Europa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? La construcción europea. Europa se está haciendo, la estamos haciendo entre todos, la seguiremos haciendo entre todos, y lo importante, por lo tanto, que es estar allí, porque yo desde luego no me identifico fuera de Europa, no me veo no siendo europeo, quiero seguir siendo Europa, siempre, ¿no? Entonces yo creo que la clave es precisamente que en ese proceso de construcción europea estemos lo más cerca posible, tratemos de tener cada uno representantes en la medida de lo posible, tener capacidad de influencia, poder estar muy cerca de todas estas cuestiones, poder estar muy cerca de todas esas previsiones, de esos análisis, de todos los avances o no avances, de los pasos que se dan, poder plantear todas las dudas que se suscitan, resolverlas y, en definitiva, estar construyendo Europa. Seguramente se pueden construir Europa a distintas velocidades y en distintas orientaciones. La clave seguramente será que entre todos, bueno, pues le demos a esa Europa, bueno, pues ese toque que por un lado, pues sí, incluye ese concepto de competitividad, pero también incluye ese concepto social
esa Europa social que desde siempre pues hemos mamado y hemos tenido, ¿no? Y de respeto al medio ambiente. Yo creo que si somos capaces de influir en la construcción europea en esos tres ejes, competitividad, enfoque social y respeto medioambiental, iremos bien. En definitiva, Europa es el futuro, no nos vemos fuera de Europa, Europa es enormemente importante y lo que tenemos que hacer es tratar de estar allí lo más cerca posible, ¿no? Yo me quedo con ese mensaje, ¿no? La Europa de los Estados, bueno, pues es la Europa que tenemos hasta ahora también. Es verdad que los Estados juegan un papel determinante. Aquellos que nos sentimos más naciones sin Estado, bueno, pues tenemos la dificultad quizás de cómo accedemos o cómo nos sentimos cerca de esa Europa, pero hemos estado siempre y seguiremos tratando siempre de estar ahí, sin ninguna duda, y de orientar en esa construcción, ¿no? Nada más. Bien, muchas gracias, señor Ayerdi. Voy a terminar la ronda de intervenciones por parte de los portavoces. Si quieren intervenir, alguno de los que nos acompañan en la comparecencia de hoy. ¿Alguna? Señor Mariño. No, pues esquematizando y resumiendo sí, por sí. la... No, quiere decir que el ajuste a los tiempos pues hace imposible explicar un montón de cosas, que es normal, ¿eh? Quiere decir que entonces, especialmente a los que somos dispersos, nos cuesta todavía mucho más, porque si empezamos a hablar, pues vamos por aquí y por allí, entonces no acabamos de comentar. Entonces, cuando uno le da muy poquito tiempo, pues lo tiene más difícil. Por lo que voy recordando, ha habido una cuestión sobre los famosos 525 euros que se estableció en el estudio. La cifra es fácil de sacar, se saca de los datos que he aportado respecto a la previsión de incremento en cuanto a dinero. Entonces se divide entre los habitantes y se calcula. Bien, es cierto que la cifra, que así tampoco es que sea gran cosa, ¿no? Pero bueno, no está mal, pero es verdad que sería al cabo de 10 años, y luego lo que no se establece en esta cuestión de los 525 euros es cómo se reparte. Quiero decir que este Estado, pues lamentablemente por la crisis económica, ha tenido unos recortes tremendos y ha habido una cierta depauperación de muchas clases sociales, y en cambio las empresas del IBEX ha tenido grandes beneficios. Entonces, los 525 euros por habitante es como el pollo, uno come un pollo, otro come... Es decir, es un poco ese tipo de juego, es la estadística, ¿no? Pero en definitiva el dato sale de ahí. Por hacer otra opinión muy interesante, traído el estudio de la London School Economics, es que el estudio se encargó con un objetivo concreto, que era medir el impacto de incorporar al tratado el sistema de resolución de conflictos y, a su vez, el impacto de no hacerlo. O sea, era un estudio comparativo. Y lo que concluyó la London School Economics, que creo que todos le reconocemos el prestigio académico, es que incluir el tratado suponía, o sea, incluir la cláusula de resolución de conflictos suponía una seria amenaza y potencialidad de demandas contra el gobierno británico, y en cambio el no incluirlo no suponía específicamente un incremento significativo de la inversión, con lo cual si estamos haciendo análisis comparativos y vemos que una cosa nos grava y la otra no nos beneficia especialmente, en ese caso evidentemente es mejor no recogerlo. Bien, es cierto que esta cláusula es muy controvertida en general, porque también Alemania plantea serias divergencias al respecto, ellos bastante influidos porque tiene una demanda encima de la mesa de una compañía sueca que les ha demandado por 3.800 millones de euros por la política sistemática de reducción de la energía nuclear después del desastre de Fukushima. Y entonces, en función de las expectativas que tenía la empresa sueca de beneficios en Alemania en la generación de energía, como le bajaron esas expectativas, propuso una demanda contra el gobierno alemán. Y entonces, en ese sentido, incluso el CETA, que es el que se acaba de aprobar en Canadá, está todavía en el aire las ratificaciones de los parlamentos, porque en Alemania no están especialmente dispuestos a hacerlo, porque tienen encima, digamos, presencia, ¿no?, este tipo de demanda. Un ejemplo más de lo que supone como nos han puesto ejemplos para poner uno así, es un poco estrambótico, pero es cierto que también hay demandas que ganan los estados, no todas las ganan las grandes corporaciones, hay demandas que los estados ganan. En este momento Uruguay también está demandada por Philip Morris, porque en sus cajetillas de tabaco el 80% de la superficie de la cajetilla pone que fumar mata, etcétera. Entonces, como eso es un aviso sanitario importante, Philip Morris ha sentido que se siente perjudicada en la venta del tabaco, porque claro, el 80% de la cajetilla es un mensaje contra fumar, y entonces ha demandado al Estado de Uruguay. Y como ese ejemplo hay muchos más. Claro, el problema de este tipo de tribunales es que no son órganos jurisdiccionales,
se puede acudir a ellos sin necesidad de agotar previamente las vías locales, porque si yo pudiese recurrir al tribunal local, luego al otro y luego llego al Tribunal Internacional de Arbitraje, pues bueno, es un procedimiento. Este no, se podría acceder directamente al Tribunal Internacional de Arbitraje y desde luego no son jueces. Son un conjunto de abogados que están homologados para ello, que se nombran, se ponen, y efectivamente los costes son altísimos, con lo cual determinadas demandas de no mucha significancia, pues es que casi defenderse cuesta tanto como lo que le vas a pagar de indemnización si llegas a un acuerdo previo antes de llegar al tribunal. Y no hay que olvidar que se puede demandar a los estados, pero asimismo a todas las estructuras de poder. Es decir, podía ser demandado el Parlamento, el Gobierno de Navarra, podía ser demandado un ayuntamiento, etcétera. O sea, no solo se demanda a los estados, sino se demanda a toda la estructura vertical de poder. Creo que eso es un hecho también significativo. Con respecto a la valoración de la creación de puestos de trabajo, claro, la premiosidad hace imposible explicar las cosas bien. Bien, primero, el Tratado de Corea sí tenía barreras arancelarias sustantivas. Del que estamos hablando, la media de barreras arancelarias en Estados Unidos o Europa no llega al 3,5%. Con lo cual, ya no es exactamente lo mismo. En un caso hay barreras arancelarias, en el otro casi no hay barreras arancelarias. Y yo cuando he dado viabilidad a los estudios es porque yo al final a mis colegas tampoco les cuestiono en ese sentido radical. Yo lo que he hecho ha sido poner encima de la mesa el planteamiento del estudio. ¿Cuáles son los defectos estructurales, metodológicamente hablando, del estudio que se ha hecho para justificar el tratado? Por eso he hablado del equilibrio general, del planteamiento que se hace solo basado en la oferta y del necesario criterio de racionalidad de la toma de decisiones que lleva a ese equilibrio general. Como esas condiciones en sí, en lo que es una economía social, no se dan, entonces los estudios están en ese sentido cuestionados. Luego la realidad dirá si se crean o no se crean, o si se produce este incremento o no. Y por supuesto que todos estamos a favor de la creación de puestos de trabajo. También apunta muy de carrera que seguramente esa estructuración, y eso ya es una decisión que no tiene que ver con el tratado, sería lo que he comentado así rápido, es que la demanda interna, porque tampoco hay que olvidar que el 70% de los intercambios comerciales en Europa son intracomunitarios. Y eso es igual lo que había que reestructurar. El mercado intracomunitario, los desequilibrios territoriales dentro de la propia comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro que nosotros también, nosotros somos críticos con el tratado, con lo que conocemos del tratado, pero no con el comercio internacional, en absoluto. En absoluto. Ahora, seguramente, con respecto a esto que se sabe del TTIP, nosotros plantearíamos un modelo distinto de comercio internacional, que tuviese más en el centro a las personas, a los ciudadanos en general. Y en este caso, seguramente tiene más en el centro a las corporaciones, pero no porque sean no, sino porque es el capital el que mueve. Porque y esto ya es casi ideología, uno de los principios que sustenta este tipo de concepto de lo que son estos tratados y estos movimientos es que se acaba convirtiendo el mercado como una especie de orden natural por encima de los órdenes políticos. Y entonces acabamos consolidando como que el interés privado está por encima del interés colectivo. Y eso es realmente preocupante. Y este tipo de tratados, este en concreto, según parece que se va articulando por aquello que sabemos, y lo que sabemos fundamentalmente ha sido filtrado, que sabemos, va un poco en esta dirección. Y una precisión mínima. Efectivamente, yo los lobbies creo que no he mencionado. Pero el hecho concreto es que de las reuniones, el 95% de los asistentes a las reuniones preparatorias de todo este montaje son lobbies. Y en este momento en Bruselas hay 30.000 acreditados, reconocidos. Quiere decir que funciona, pero bueno, eso es una manera de hacer política y eso tampoco lo cuestiono. Quiere decir que al final es una cuestión de intereses. Y yo no asocio lobby a un lobo peligroso, asocio a un lobby a lo que es un grupo de presión que defiende sus intereses. También hay lobbies de la otra parte, quiero decir. Gracias. Bien, pues si alguien más quiere añadir algo, señor Sanz, muy brevemente también. Levante, sí. Sí, dos puntualizaciones a la señora Beltrán, que iguala progreso y empleo. No, el progreso no es solo empleo, el progreso es también sostenibilidad, que la sostenibilidad parece estar fuera de su discurso. Al señor Longas, cuando me refería al gasto de Estados Unidos, no me refería. Sí, bueno.
no me refería solo al gasto, sino a al tanto por ciento que maneja el sector público. Que eso es, ahí es realmente donde se define la esperanza. Por ejemplo, uno de los datos, y estos datos son del Banco Mundial, ninguna organización sospechosa de izquierdismo o de lo que sea, se refiere al tanto por ciento que gestiona el sistema público y el sistema privado. Parece que hay una correlación cuando se miran los datos entre lo que gestiona el sistema público y la esperanza de vida. A mayor gestión del sistema público, mayor esperanza de vida, como por ejemplo tenemos Japón. A menor gestión del sistema público, menor esperanza de vida. Estados Unidos gasta la asombrosa cantidad de cerca de 9.000 euros, 8.895 euros por persona y año, y consigue una esperanza de vida de, ¿cuántos son?, de 79 años. El Estado español, cuya gestión pública es del 73%, pues con bastante menos, casi una tercera parte, con 2.800 euros, consigue una esperanza de vida de 82 años. No es solo la cantidad que se gasta, sino cómo se gestiona. Y eso es. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues agotado el punto del orden del día, agradeciendo la presencia de todos ustedes, se levanta la sesión.